La carta a los romanos fue escrita por Pablo a los creyentes en Roma. Y de hecho que él estaba en Corintios, un par de meses estuvo ahí con los hermanos de Corintio. Y de hecho que pasó por toda Asia Menor, pasó por las 7 iglesias que describe el Apocalipsis y otras iglesias más que quedaban en Asia, con el propósito de subir de vuelta a Jerusalén, ir a Jerusalén, y de esta manera llevar las ofrendas que habían dado los hermanos, los pastores y la iglesia de Asia, con el propósito de llevarle a los hermanos que estaban en Jerusalén, que estaban pasando por una necesidad tremenda, terrible, ya que ellos no podían ni vender ni comprar, no podían trabajar, no podían hacer nada porque les cerraban las puertas por el simple hecho de ser cristianos. La situación era bastante difícil, por eso es que había muchos conflictos con respecto a las viudas, a los huérfanos, porque la iglesia no podía caminar bien, porque había mucha contra. Entonces, lo lindo de todo esto, que la noticia se diseminó por todo lugar, y las iglesias, muchas de ellas levantadas por Pablo, tuvieron un corazón dadivoso, un corazón entregado, un corazón que no le importaba los bienes materiales, sino que le importaba precisamente el bienestar de otro. Es por eso que Pablo escribe y dice: considerad a los demás como más que a uno mismo, hablando de la empatía, hablando precisamente del amor que debemos demostrar, no solamente demostrar con hechos, no con palabras, porque básicamente el amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Y así la iglesia de Jesucristo, la que estaba en Jerusalén, se levantó y siguió adelante. No sabemos a ciencia cierta quién fue el que levantó la iglesia en Roma. Según la historia, fue Pedro. Pero antes, muchos de los creyentes que vivían, muchos de los que después fueron creyentes, que vivían en Roma, que eran judíos, venían para la fiesta de Pentecostés, de 50 días después de la Pascua, para entregar las primicias en el mes de mayo, junio aproximadamente, según el calendario hebreo, con el propósito no de festejar, sino también de cumplir uno de los estatutos colocados por el Señor. Y de hecho que cuando entraron a las puertas de Jerusalén, en el altillo, en la casa de Juan Marcos, hubo un gran estruendo. El Señor cumplió con su palabra y dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los ancianos verán sueños. Joel capítulo 2 versículo 28. Y nos habla precisamente del bautismo del Espíritu Santo, el cual los apóstoles y 120 personas que estaban ahí no podían entrar más, había mucho más. Fueron llenos del Espíritu Santo. Se cree que habría más de 500 personas aproximadamente. Y empezaron a hablar en otras lenguas, y muchos de los que estaban ahí se compungieron en su corazón, fueron tocados, fueron choqueados por el Espíritu Santo, confrontados por la palabra. Levantó Pedro y empezó a predicar, y luego muchos de ellos se acercaron a Pedro: ¿qué haremos ahora? Crean y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y vendrá tiempo de refrigerio.
Y algunos de los creyentes, después de la fiesta, se fueron de vuelta a la capital de Roma. Y ahí empezó todo. Empezaron a testificar de aquel Jesucristo que se habían crucificado, pero que resucitó, y que Pedro estaba predicando, y cómo el Espíritu Santo se movía de una manera tremenda, y ahí empezó la iglesia. Luego Pedro se fue a Roma para establecer un lugar, ya que la iglesia era considerada en aquel entonces no una estructura, sino el cuerpo de Cristo. Y donde se reunían 2 o 3, donde se reunían las personas, ahí estaba la iglesia. Eso es básicamente al principio. Luego hubo la necesidad de un lugar físico. Y esto nos muestra el inicio de la iglesia en Roma, y cómo Pedro y cómo Pablo escribe la carta a los romanos explicando doctrinas, tiempos, administración de Dios, propósitos del Señor. Ahora bien, refresquemos un poco la memoria. La semana pasada estuvimos diciendo que el libro de los Romanos se divide en 3 partes. El capítulo 1 hasta el capítulo 8 son doctrinales. Nos habla precisamente de la gracia, el propósito de Dios, la obra de Cristo, el pecado, ¿no es cierto?, la fe. Todas esas cosas nos habla del capítulo 1 al capítulo 8. Del capítulo 9 al capítulo 11 nos habla de dispensacional, o sea, la administración de Dios significa, de los tiempos pasados a los tiempos presentes. Las distintas dispensaciones que se tuvo durante todo el periodo de la humanidad. Y el del punto número 3, del capítulo 12 al capítulo 9, son órdenes de orden práctico, que nos habla precisamente del desarrollo de la fe, que nos habla precisamente de las guerras que nosotros tenemos, de cómo debemos obrar y cómo el Espíritu Santo se encarga de administrarnos de una manera tremenda. Ok. Entonces, la parte doctrinal de capítulo 1 a capítulo 8, Pablo desarrolla el tema principal del mensaje, que es la salvación a través de la gracia, que es en Cristo Jesús. No solamente a los judíos, sino también a los griegos. Porque había una gran diferencia entre ellos, había alguna separación. Mirá, yo soy judío y por ser judío, obviamente somos el pueblo elegido de Dios, ustedes no son nada. No lo dijeron así de esa manera, pero muchas veces con nuestra expresión y nuestro alejamiento es como que estamos despreciando al hermano o aquel que se supone que tiene a Cristo también en el corazón. Entonces, Pablo explica no solamente al judío, sino también al griego y a los gentiles, a todo el pueblo no judío. Y por este motivo no se avergonzaba del evangelio, como muchos judíos se querían avergonzar, porque de repente había judíos con mucha sabiduría, rabinos y otros personajes que tenían mucha solvencia económica, que aceptaron a Cristo, pero que seguían con sus mañas y su manera de pensar y sus temas ahí de la ley. Y de hecho que Pablo les dice: no me avergüenzo del evangelio como ustedes se están avergonzando, porque ustedes creen que es para ustedes el evangelio, pero no es para ustedes el evangelio, es para todos los que creen. Al judío primeramente, pues se les predicó a ellos primeramente, salió del pueblo de Israel por una cuestión de principios nada más, y por una cuestión de promesas que le hizo a Abraham Dios. Pero también al griego y a todos los que aceptan a Cristo en su corazón. La iglesia de Roma entendió este principio y muchos no aceptaron y algunos se fueron, pero los que se quedaron levantaron la iglesia. Una iglesia que Juan después vemos en Apocalipsis, en el capítulo creo que 16, 17, no me acuerdo bien, que se sorprendió
de ver algo que él tenía por sentado que era algo tremendo, era algo, la iglesia en Roma era wow, espiritual, todo, era algo tremendo. Pero se sorprendió de la caída que tuvo la iglesia en Roma. No quiero ir al tema porque no es un tema escatológico. Pero de hecho que nos habla precisamente de un crecimiento que al principio se encaminó conforme a la voluntad de Dios, pero que después se fue desviando porque fueron introduciendo muchas cosas y así se pierde la esencia verdadera del Evangelio. Entonces, por tanto, fuera de Cristo, el hombre no tiene excusa, poniendo como ejemplo la falta de empatía. La carne no tiene empatía con nada, con nada, con nada. No tiene misericordia con nada. Hoy te portás bien, pero mañana sos un diablo con cuerno y tridente y rojo, como quieras llamarlo. En la carne. Pero quiero explicar este versículo bíblico que nos habla precisamente de la actitud que tiene la carne y explicarlo bien. Por lo cual, inexcusable, oh hombre, ¿quién eres que sea tú que juzga? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, según la verdad. La naturaleza carnal tiende a juzgar sin evaluarse a sí mismo. ¿Está mal juzgar? Yo ya prediqué sobre eso. Todos juzgamos, todos. Mismo cuando elegís algo o cuando decidís algo, estás juzgando. El tema no se trata de eso, de juzgar. El tema se trata de juzgar con justo juicio. Lo que le estaba diciendo a Pablo era: evalúense primero ustedes mismos para poder juzgar a otra persona. Por eso es que dice: tú que juzgas al otro, haces lo mismo. Y esto se debe entender. Porque aquel que dice yo no juzgo, es un mentiroso. Todos, de alguna manera, mayor o menor grado, estamos juzgando. El tema es, ¿yo puedo juzgar a alguien sin haber vivido haciendo lo mismo que hace esa persona? Sin embargo, hay muchas personas que hacen eso. No se evalúan a sí mismos, no se consideran a sí mismos, no se ponen en la balanza. La falta de empatía es precisamente, tiene la tendencia a ser, ¿no es cierto?, a juzgar a los demás sin ponernos en tela de juicio a nosotros. En efecto, dice que Dios juzga a quien juzga a otro que está juzgando. Y con la medida con que juzguemos, seremos juzgados. Nos condenamos a nosotros mismos. Eso es lo que de alguna manera Jesús quiso explicar, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Escuchen, se lo está diciendo a los fariseos. Esta palabra parece como que de repente la tomemos que tomar de forma general para todos los tiempos, es cierto. Pero si nosotros vemos el fondo histórico, le está hablando a los judíos, rabinos, escribas, a los fariseos, a los saduceos, aquellos que venían a querer juzgar la obra de Jesús. Y en el Sermón del Monte, casi terminando el sermón,
les explica. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Ojo, atenti. Porque si yo hago lo mismo, voy a ser juzgado. Y ya no va a ser por mí mismo, sino por Dios. Entonces, con el juicio con que juzgo, seré juzgado. Y con la medida con que mido, seré medido. Entonces podemos entender lo que Jesús quiso decir, lo que Pablo trataba de enseñar la carta a los romanos. Por eso la primera parte es doctrinal. En tal condiciones está la persona que vive de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es cierto. No se trata de una debilidad humana, sino de un poder que se enfrenta a Dios. La carne es un poder que se enfrenta a Dios. Por eso que Dios tiene enemistad con la carne. En Romanos 8, 6, 7 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Atiendan, es muerte en el sentido espiritual, la separación del hombre con Dios. El ocuparse de la carne, el ocuparse de las cosas triviales de este mundo, es muerte. No te lleva a nada bueno. No podés decir, yo lo busco a Dios cuando tengo tiempo o cuando las circunstancias, ¿no es cierto?, lo requieren. Es como que llamo al Chapulín Colorado. No contaba con mi astucia. No es así como la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, como Pablo quería enseñarla a la iglesia de los romanos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, vida porque nos transmite vida. Y paz porque obviamente tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne, y vuelve a nombrar, son enemistad contra Dios. Vuelvo a repetirlo por si la duda te entró algo en el oído. Son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es por eso que la carne, los que somos, los que fuimos descendientes de Adán, por generaciones se transmitió esa condenación, esa maldición generacional, hasta llegar al momento, a la instancia en que nosotros también fuimos culpables por la mala decisión que tomó Adán. Y por ese motivo nos constituimos enemigos de Dios. Pero en Cristo Jesús tuvimos una oportunidad que Dios nos da. Bueno, esto lo tengo que resolver, ya que no lo puedo resolver con el hombre, porque si el hombre tiene que pagar por sus pecados, obviamente lo va a tener que pagar con su vida, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, yo tengo que decidir quién. Y él mismo se hizo carne. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es un solo Dios en la multipersonalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue el Hijo, tuvo que ser el Hijo, no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo puso la semilla de vida en el óvulo de María para que coincida, para que dé a luz al Mesías, al Dios hecho carne. Entonces, nació perfecto porque la descendencia era hasta José, pero ahí se interrumpió. No fue José el que puso la semilla, sino Dios. Entonces se cortó con esa maldición. Era aquel que tenía que pagar por la ley. Es por eso que
La carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno como nosotros, pero sin pecado. Porque tenía la capacidad dada precisamente por el Espíritu Santo, no por el hombre. Entonces él pudo cumplir con la ley. Y lo que nosotros teníamos que pagar con nuestra muerte, lo hizo en la cruz del Calvario, pagó el precio a través de su sangre, y cuando aceptamos a Cristo recibimos el perdón de pecado. ¿Entendió qué fácil es? Ahora, por lo tanto, la carne conduce a la muerte. Vivir en la carne es vivir sin tener en cuenta a Dios. Entonces, vivimos sin tener en cuenta a Dios. Es un poco contradictorio creer en Dios, creer en alguien en el cual no lo tengo en cuenta. Pero así es la vida, así es la gente. Quieren un Dios de bolsillo que lo utilizan cuando ellos ven que sea necesario, pero después se olvidan de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14 dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Acá la muerte ya es el tema espiritual, no es un tema físico. Entonces, yo mantengo la relación con el Señor cuando me intereso, cuando tengo el deseo espiritual de encontrarme con el Señor, de dar el primer lugar en mi vida, y obviamente no hacemos morir la obra de la carne ahí. Eso es cargar la cruz. No es cargar con una culpa, porque ya se la llevó el Señor se la llevó en la cruz. Tu culpa se la llevó en la cruz. Ahora tenemos que hacer morir cuando nos ocupamos del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vos sabés si sos guiado por el Espíritu de Dios o no. Pero si te interesa tu vida espiritual, obviamente vas a buscar la voluntad de Dios para ser guiado por el Espíritu Santo. No es una obra mágica. Y los frutos son conforme al Espíritu y demostramos lo que verdaderamente somos por dentro. En los próximos versículos, desde el capítulo 2 y gran parte del capítulo 3, Pablo analiza cómo es el ser humano y hace dos divisiones, dando a entender y acertadamente que solo hay dos clases de personas, el justo y el injusto. Y siempre es aquel que juzga es el justo, no es el injusto. Pero si Romanos capítulo 3, versículo 10, que da referencia al Salmo capítulo 14, versículo 3, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hay una contradicción. Pero no está hablando en la naturaleza del hombre en sí, sino está hablando de la salvación. Como diciendo, no hay ninguna persona que pueda merecer el cielo o el perdón de Dios. No existe, no lo hay. Es imposible, sino a través de Cristo. ¿Y cómo a través de qué? ¿Cómo a través de Cristo? Sabiendo la obra que Él hizo. Y si no la saben, porque de repente no la saben, porque no se la supieron explicar, porque muchas veces se sube acá a predicar. Yo no estoy hablando de esta iglesia en sí, pero estoy dando una comparación sin conocer la obra redentora. Es más fácil predicar el Antiguo Testamento de algún rey sin conocer la obra redentora de Cristo. Es difícil, ¿verdad? Porque es lo primero que se tendría que aprender. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuáles fueron los motivos del cual yo soy salvo? ¿Y salvo de qué? Y cuando dijo consumado es en la cruz,
que se consumó. Entienda lo peligroso que es el ser humano cuando está mal adoctrinado. Es por eso que del capítulo 1 hasta el capítulo 8 habla de doctrina. Doctrina no es corte de pelo, ni tampoco vestido, ni tampoco arito, ni tampoco nada de eso. Esa es una trivialidad humana. Lo que verdaderamente interesa es la salvación del alma, el corazón, el entender. El Espíritu Santo se encarga del resto. Y se tiene que cambiar en alguna forma, ¿no es cierto? Porque al Espíritu Santo no le gusta, obviamente te lo va a hacer sentir y vos lo vas a cambiar automáticamente. ¿Entendió? Entonces, nos habla de la salvación. Por lo tanto, es una cuestión de conciencia. Ahora bien, el apóstol comienza por los injustos, pero primero resume estas dos clases de personas en un solo versículo. Y es un versículo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. Es importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿A qué con esto? Es tremendo. Esto dice mucho, muchísimo. Por ejemplo, nos habla del problema que tiene el hombre, y ese problema es un problema personal con la verdad. Y tiene la verdad y conoce la verdad, pero no la puede aceptar. Y es por eso que desea no estar solo, ocuparse en muchas cosas. Porque es obvio que hay algo dentro de él que lo incomoda. Y si usted desea probar esto, hágase una prueba usted mismo. Considere su vida por un momento, sin pensar en nada más que en su relación con Cristo. Mire su vida, su pro y su contra, y mire la vida de los que le rodean. Y allí se va a dar cuenta. ¿La Biblia habla de eso? Claro que sí. Uno de los pasajes que mejor explica este tema es 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. O sea, muchas veces no nos conocemos. ¿Cómo es esto? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado. Tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿A qué se queremos desplazar lo que tenemos por dentro? ¿O queremos tapar aquella verdad y que no se manifieste, que quede bien oculta? Son cosas que no nos gusta pensar. Es por eso que el hombre está tan afanado, ajetreado por las distintas cosas de la vida. Por eso que el hombre necesita hacer algo tengo que hacer. Acá yo no estoy hablando de haraganes, acá estoy hablando de personas que necesitan ocuparse de algo porque no pueden detenerse, porque si se detienen van a tener que pensar en ellos mismos o en el problema en el cual se metieron y no lo quieren hacer. No quieren tener un examen de conciencia, no quieren ser transparentes delante de Dios y delante de ellos mismos, sino que también que quieren mantener ocupado. Por el ajetreo de la vida, ¿no? El problema es suprimir la verdad.
Eso es lo que la naturaleza del hombre quiere. Por eso que cuando vos le decís muchas verdades a una persona se ofende. Porque no esperes otra cosa, porque es la naturaleza del hombre. No, yo voy a una iglesia donde me predica lo que a mí me gusta. Y eso no es así, porque eso no es algo que enseña la Biblia. Y si vos lees la carta a los romanos completita, de punta a punta, te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Esta carta motivó a muchos personajes, por ejemplo Martín Lutero, que tenía la ansiedad de conocer a su Dios, y no era el Dios que predicaba al país, no era el Dios que se hablaba desde el Vaticano. No podía creer que fuera Dios así. Y entonces empezó a investigar, y lo primero que hizo es entrar en la carta de los romanos, empezó a estudiar la carta de los romanos de tal manera que sacó 95 tesis y se la clavó en el castillo de Wittenberg en el año 1525, con el propósito de hacerle saber a esos cabezones el error en el cual estaban metidos. No es como vos querés. El evangelio no es ese. El evangelio es como una terapia de confrontación. Te pones enfrente de tu espejo y querés disfrazarte, ponerte 200 kilos de reboque en tu cara porque te salieron 400 arneses. O porque estás gordo, entonces te metes una calza para que los rodillos se vayan emparejando. Y te pones en el frente del espejo, ahora sí estoy lindo. Cuando la realidad es otra. ¿Te das cuenta cómo es el evangelio? El evangelio es así. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvamos a Jehová. Los cabezones que estaban en Babilonia esta era una exhortación de parte de Jeremías. Aquel muchachito cuando tenía 30 años y dijo que era joven todavía no tenía 30 años, tenía 27. Y en aquel entonces la mayoría de edad era los 30 años para los hombres. Y las mujeres se podían ya casar a los 15 años. Pero no voy a eso. Entienda, por favor, cuando les dice esto, bueno, ahora se están dando cuenta de lo que yo les dije hace 65 años atrás. Todavía no habían vuelto a Jerusalén. Cuando se cumplió los 70, fueron en 2 grupos y un grupo se quedó en Babilonia. Ahora tuvieron que pasar por esa necesidad. Dios les dio la oportunidad, pero ustedes la rechazaron. Cavaron cisternas rotas que no tienen agua. Dios mío. Debido a la oportunidad que Dios le da al hombre y la falta de interés del hombre a su vida espiritual, dándole más importancia a lo material que a Dios, la ira de Dios, como dije al principio, la ira de Dios constituye un elemento en el cual Dios se manifiesta contra la carne, contra este mundo. Entonces está continuamente manifestándose a los seres humanos. Es por eso que vemos tanto desastre, y no son los juicios de Dios, sino son las consecuencias de la naturaleza del hombre. Dios le está diciendo a esta humanidad: escuchen, por favor. Quiero que hagan más
quiero que tengan más relación conmigo que con el mundo. Y cuando digo eso parece como que hay dos cosas que no le puede decir hoy en día a la iglesia: santidad y mundo. Parece que uno fuera religioso, ¿verdad? Sin embargo, está a los gritos, Señor: ¡paren! ¡Paren, viejo! No sean así. No podés decidir vivir de una manera equivocada y evitar las consecuencias. ¿Verdad que no se puede? Sea sincero, no se puede, ¿verdad? Y esto se produce por las malas decisiones que tomamos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, estando atestado, o sea, cansado, lleno, rebalsado, atestado de injusticia, fornicación, perversión, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedor de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventaréis de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también que se complace con lo que las practican. No solamente practica lo malo, sino también viene el cuate que ahí: che, ¿cuántas bolsitas venciste? Y vencí como 15 bolsitas. ¡Oh, qué bueno! Entonces vamos a tener para tomar la cerveza. ¿Es la realidad, sí o no? Ay, me olvidé de pasarlo de vuelta. Léanlo si quieren. Ahora, es una llamada a la conciencia. Ahora bien, ¿por qué el interés de demostrarle al hombre las consecuencias de los malos actos? Es que Dios quiere salvar nuestra alma. La quiere salvar. Ese es el deseo de Dios. No quiere que te vayas al infierno. El infierno fue construido precisamente para Satanás, el diablo, y muchos ángeles caídos y demonios. Para ellos fue el lago de fuego y azufre. No es para vos, no es para la gente. Pero te vas derechito ahí, así, y te vas ahí. ¿Tiene interés de salvar tu alma de la destrucción eterna? Debemos reconocer que el mal mora en el hombre. Es cierto. Y por eso Pablo se coloca a sí mismo como un ejemplo. Dice, Romanos 7, 23 al 25. Sí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un ejemplo. ¿Quién va a ser? ¿Quién puede ser? ¿El Chapulín Colorado? No. Gracias le doy a Dios por Jesucristo, que nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en esto vemos la relación que hay. Él se coloca a sí mismo
dándole a entender que él tenía que lidiar con la carne todos los días, que no era perfecto, que no había llegado. Es por eso que le escribe la carta a los filipenses, le dice: no pretendo haber llegado todavía o haber alcanzado la meta, porque sigo siendo imperfecto, porque sigo luchando contra mí mismo. Entienda. De esta manera podemos ver la naturaleza del hombre, que se rige por la ley del pecado, que muestra su enemistad con Dios y que niega la verdad de Dios desobedeciéndola. Sin mantener ningún principio, viviendo de la manera que a él le parece. Y el resultado de esto es la decadencia moral y una perversión de los instintos naturales de la vida. Sí, esa persona se extravía totalmente en lo espiritual y en lo moral. Porque tarde o temprano esa persona va a caer en ese extravío, así como hicieron algunos de los romanos. Y dice Romanos 1, 27 al 28, de igual manera también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, encendiéndose en las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, está bien, ya que querés hacer eso, bueno, hacelo, yo no te voy a atajar. ¿Así hace Dios? Es decisión tuya. No es producto de algún poder sobrenatural que vas a cambiar. No. Lo que no puede hacer Dios es cambiar tu manera de pensar. Sos vos que tenés que cambiar la manera de pensar, ajustarte a la palabra, morir al viejo hombre. Eso no lo hace Dios. Es por eso que vemos tantas atrocidades. Pastores que caen en fornicación. ¡Qué tremendo! Gente que predicaba el evangelio y afuera son, pero grandes predicadores, y en la casa son mosqueteros. ¿Está entendiendo? Ese es el evangelio. Muchos pensarán que todos somos iguales, sin embargo no es así. Hasta los impulsos sexuales se convierten en una perversión. De modo que los hombres se entregan a los hombres, las mujeres a las mujeres. Homosexualismo y lesbianismo. De eso estaba hablando Pablo. Como describe en este capítulo. Y eso es exactamente lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad. Esta es la ley del pecado que debe ser suprimida a través de la negación. A través de la negación. No se puede hacer de otra manera. Por eso es que yo les sugiero a todos, ya que quieren conocer la Biblia, ¿no es cierto? Primero conozcan la obra de Cristo. Lo que Él dijo, lo que Él dijo, lo que Él enseñó. Acá tenemos a Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Dice, y decías a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántas veces predicamos eso? Pero en realidad nos negamos nosotros mismos.
Tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que si yo tengo que tomar mi cruz, la cruz es el elemento de muerte, yo tengo que crucificar mi carne junto con mis deseos y mis pasiones en la cruz. ¿Esa es la cruz que tengo que llevar? Claro que sí. No es otra. Versículo 24. Porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderán. O sea, ¿vos querés salvar tu vida de la condenación eterna? Bueno, vas a tener que perder tu vida. Tu vieja vida antigua. No como los creyentes que tienen un pie acá y un pie allá. Hay creyentes que son así. Total, el Señor ya me salvó. Sin embargo, los que estaban a la izquierda dijeron: yo no te conozco a vos, pero escúchame, yo en tu nombre prediqué, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. No te conozco. No se puede vivir a medias con Dios. O te entregás todo o no te entregás. Listo. Suficiente. Y no necesitas ser perfecto. Necesitas ser sincero. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. O sea, a través de darle la oportunidad al Señor, a través de darle el primer lugar al Señor, la prioridad la tiene Él, el centro de tu vida la tiene Él. Bueno, Él es el gobernante de tu vida. Amén. Ahora las vas a salvar. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Gana todo lo que vos quieras. Sé multimillonario. Pagate un pasajecito a la luna si querés. Ahora van a... Elon Musk va a lanzar un cohete que se va a ir al Marte y vas a llevar alguna tripulación. Y bueno, si querés irte con él, pagá un poquito y ya te vas con él. Total, vos tenés mucha plata. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve si ganás todo el mundo? Y el día que suenan las trompetas te quedás para la gran tribulación. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tantas riquezas y tantos esfuerzos por querer qué? Y perdés tu oportunidad en el Señor, enriquecerte espiritualmente. Yo no estoy hablando de una doctrina que es la doctrina de la pobreza. No estoy hablando de practicar la pobreza. Estoy hablando de darle el primer lugar al Señor. Él te va a enriquecer de la manera que vos te mereces, no de la manera que vos querés. Pablo en la carta a los Romanos nos exhorta a hacer un examen de conciencia, mostrándonos el peligro que es el ser humano. Pero en el capítulo 2, el apóstol examina la otra cara de la moneda, la otra cara de los justos. Ahora vamos a los justos. Las personas que son consideradas morales y religiosas. Morales y religiosas. Que para aquel entonces apuntaban con el dedo con aquellos que no vivían conforme a la voluntad de Dios. Entonces Pablo les dice a la carta: esperen un momento, tranquilízate un poco. Y acá vamos al versículo que leímos al principio. Y es por esto que les dice esto. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que sea, Juancito, Pedrito, gordo, flaco, pelirrojo, blanco, negro, que seas tú, que juzgas a otro. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, si no haces lo mismo y superaste aquel problema que aquel varón está teniendo ahora, no estaría mal llamarle la atención, porque vos pasaste por eso. Eso también sería una forma de juzgar a otra persona. Pero si juzgás no teniendo en cuenta que vos tenés que evaluarte a vos mismo para tener la capacidad de juzgar a otra persona,
Entonces mejor cállate la boca, no digas nada y trata de aprender de tus errores. Es lo que Pablo enseñaba a la carta a los romanos. Claro que si yo tengo que dar toda la carta a los romanos, obviamente voy a estar 4 años. Y voy a estar resumiendo. Pero quiero que entiendan que es importante para llevar en cuenta. Leanla, estudienla, busquen en ella razón de su fe.